Maps. Simulaciones de los ensayos no destructivos por ultrasonidos a los materiales compuestos aeroespaciales. Objetivo de la investigación. Analizar, comprender y explicar de manera detallada el método de ultrasonido para los procesos no destructivos y su importancia para el sector aeroespacial. A lo largo de la historia de la industria aeroespacial podemos darnos cuenta de que el uso de diferentes materiales ha hecho que en la actualidad tengamos diferentes opciones al momento de diseñar y con ello obtener diferentes resultados dependiendo de la misión de nuestro proyecto. Aunque por otra parte el uso de pruebas no destructivas no se ha visto un desarrollo significativo si se compara con el avance de los materiales en la industria. En este documento se van a abordar temas relacionados a las pruebas no destructivas en la industria aeroespacial, haciendo énfasis en las aplicaciones de las pruebas de ultrasonido, así como la importancia del modelado en 3D para el uso de dichas pruebas. Los ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos indirectos, como lo son la transmisión de sonidos, la negación al paso de radiación, líquidos indirectos, etcétera, y que tienen como finalidad verificar y examinar la sanidad de las piezas en estudio. A su vez, se busca determinar su homogeneidad y continuidad, lo que lleva a que este tipo de ensayo no reemplace al destructivo, sino que ambos se potencian para lograr mejores resultados en el análisis de las piezas o material a requerir. Los materiales compuestos están conformados en una escala macroscópica por dos o más materiales insolubles el uno en el otro, llamados fases o constituyentes, los cuales se unen de manera y en proporciones adecuadas para formar un nuevo material con mejores propiedades a las de los constituyentes, metales, cerámicos y plásticos. Los compuestos aprovechan las propiedades de cada uno de estos de tal manera que puedan lograrse combinaciones de propiedades que son difíciles de obtener en materiales convencionales. Por ejemplo, alta relación, resistencia-densidad o rigidez-densidad. Normalmente la fase conocida como fibra es resistente y rígida, mientras que la fase base, que es la matriz, puede tener baja o alta resistencia o rigidez. Las fibras son las que aportan la resistencia y rigidez al compuesto y son las encargadas de soportar las cargas. La forma, tamaño, orientación y distribución de la fase como esfuerzo son aspectos claves para controlar las propiedades del compuesto. Por ejemplo, la resistencia y rigidez son mayores en la dirección de las fibras que en otras direcciones. La matriz se encarga de sostener a las fibras, de mantener la integridad del compuesto y de transferir las cargas entre las fibras, dando capacidad al compuesto de soportar diferentes solicitaciones de carga. Las fibras por sí solas solo son capaces de soportar tracción. Además, la matriz protege a las fibras del ataque del medio. Las curvaturas de las fibras o la ondulación de las superficies o capas son factores tecnológicos inevitables en la fabricación de los materiales compuestos. Estas pueden afectar significativamente las propiedades del material compuesto y el rendimiento del material. Las posibles consecuencias de las desviaciones de la orientación de las fibras del diseño han causado una mayor preocupación. Generalmente, la mayor curvatura de la fibra es la ubicación de la mayor concentración de tensión y esto es indicativo de dónde ocurrirá una falla. Los parámetros para especificar una arruga son los siguientes: la ubicación del centro de la arruga, la forma de la arruga, tasa de la desintegración de la ondulación, número de arrugas de una forma determinada, histograma de porcentaje de volumen afectado por ángulos, el porcentaje de fibras sin arrugas en cada dirección de carga y la relación de arrugas en el plano frente o fuera del plano. Ultrasonido. La generación y detección de ondas ultrasónicas para inspección se logra por medio de un elemento transductor que actúa a través de un acoplante. El elemento transductor esté contenido dentro de un dispositivo conocido como unidad de rastreo. Los elementos psicoeléctricos
son los más usados en los transductores para la inspección ultrasónica. Como principio, el ensayo con ultrasonido se conoce como un método de inspección donde se transmiten a velocidades constantes las señales de ultrasonido a través del material a examinar. Esto quiere decir que ocurre un cambio en la impedancia acústica y la captación de un eco producido cuando existe una falla en el material. Bueno, la presentación de las señales depende del tipo de ultrasonido usado. En la actualidad existen tres tipos de presentaciones estandarizadas. La primera de ellas es la señal A-scan. Es una imagen básica representada en la pantalla del equipo de ultrasonido, la cual consta de pulsos, los cuales indican las características de la pieza, basados en un sistema de amplitud con respecto al tiempo. La segunda de estas señales es la B-scan. Esta es la representación de este tipo de señal, se basa en un enfoque lateral a fin de lograr una representación más real de las fallas en el material. Por último, tenemos la señal C-scan. La señal es representada semejando una vista aérea del material, en la cual hace resaltar con tonalidades contrastantes las discontinuidades o fallas que existen en la pieza. Aquí en la parte del medio podemos ver lo que es este tipo de señales, que es lo que nos vamos a enfocar, la señal C-scan, es fallas. Ahora, en la parte de abajo vemos lo que es una arruga y lo que es la representación gráfica. Si se fijan, a mano izquierda tenemos las diferentes arrugas, lo que son nuestras discontinuidades o nuestras fallas. Y ya de manera gráfica podemos visualizarlas como los picos que existen en cuestión de la superficie. Abajo de ellas tenemos lo que es ya el sondeo, el mapeo de este material a una escala pues de una sección en la cual, si se fijan, hay una tonalidad verde que es prácticamente uniforme, solo que llega a una parte que es amarilla. Esa tonalidad amarilla representa dichas arrugas. Ahora, el método que se utiliza para hacer este tipo de análisis es suponer tres diferentes planos. El plano principal, que va a ser representado con el ángulo gamma, que va a ser X, Y y Z, y dos ángulos que están fuera de nuestro plano principal, que van a ser representados con alfa y beta. Al momento de hacer las operaciones, lo que vamos a encontrar son vectores unitarios, los cuales vamos a relacionar mediante productos cruz para poder encontrar un campo vectorial, el cual va a ser necesario para hacer un análisis más profundo, en el cual vamos a utilizar operadores Nabla y multiplicadores de Lagrange, haciendo suposiciones de un método de compresibilidad artificial con el cual nosotros vamos a buscar una función respecto a un multiplicador de Lagrange para encontrar la fracción del volumen de nuestra fibra, la cual va a estar representada por la letra phi. Al momento de hacer todo este análisis, lo que estamos haciendo es crear la parte general para poder después nosotros tener límites en estas ecuaciones con los cuales vamos a poder resolverlas o vamos a poder parametrizarlas y encontrar dichas fracciones de volumen. Como pudimos observar, es de suma importancia definir los planos donde va a estar actuando la fibra en nuestro elemento, para así poder obtener resultados útiles y que sean veraces. Cuando estamos modelando en los diferentes programas que existen, nosotros no podemos visualizar las operaciones que dichos programas usan para detallar el mallado. Es por esto por lo que al dar nosotros con la explicación de los procedimientos que se llevaron a cabo, facilita la comprensión a grandes rasgos de lo que está corriendo el software para un correcto mallado y así una correcta simulación de un entorno controlado.
Los impactos en la estructura de las aeronaves pueden causar diferentes tipos de daños en las estructuras formadas por el material compuesto. El daño varía dependiendo de la naturaleza de la pieza, su composición y densidad. En estructuras compuestas de tipo laminado, los defectos producidos por impacto son principalmente las delaminaciones entre las diferentes capas del fuselaje y del revestimiento del ala, pero el impacto también puede originar pérdidas de adherencia o desprendimientos entre el revestimiento y las vigas de arriostamiento. Este tipo de pérdidas de adherencia puede afectar significativamente la integridad de la estructura. Las estructuras laminadas están principalmente en el fuselaje de los aviones Boeing 787 y el A350, por lo que el ultrasonido es una de las técnicas más utilizadas para inspeccionar estructuras de materiales compuestos. Existe una amplia variedad de equipos de ultrasonido disponible. Normalmente el ultrasonido propaga muy bien en estructuras laminadas de materiales compuestos y detecta las anomalías fácilmente. Las nuevas tecnologías como el ultrasonido de multielementos también han experimentado avances recientes. Para tales estructuras se utiliza la capacidad de escaneo lineal. El equipo efectúa una inspección lineal de 0 grados que cubre una amplia área en una sola pasada, combinado con el uso de un escáner. El equipo muestra los resultados obtenidos en una representación de C-Scan para ofrecer una cartografía intuitiva de las estructuras inspeccionadas. El uso combinado de la representación con el escáner aumenta la fiabilidad y la velocidad de la inspección, que es lo que analizamos anteriormente. Podemos entonces con esto concluir que es importante conocer los distintos métodos que se emplean para encontrar defectos en las piezas o en los materiales que vamos a usar para la construcción de estructuras que pueden estar presentes dentro o fuera de nuestra atmósfera. Por esto mismo es necesario saber de aquellas pruebas que son clasificadas como no destructivas. Estos conceptos no serán en su totalidad nuevos, pero sí quedan más claros el por qué son necesarios. Y hablando del ultrasonido específicamente, es una técnica que requiere de programas para una mejor visualización de lo que puede estar ocurriendo internamente, ya que algunas de las pruebas no destructivas son de manera superficial, con lo que no podemos saber qué pasa internamente. Así que un correcto modelado, al igual que del mallado, son necesarios para encontrar problemas estructurales internos y dar una solución de manera óptima. Gracias a la aplicación y uso de los materiales compuestos, es que se han creado mejores estructuras en los materiales, dando diferentes aplicaciones en las distintas ramas de la ingeniería. En este artículo observamos la importancia de su aplicación en el sector aeroespacial y aeronáutico, permitiendo evolucionar sus propiedades y rendimiento de dichos materiales, ayudando a mejorar la resistencia al momento de estar en acción. Sin embargo, al ser dichos materiales relativamente nuevos, se ha complicado la manera en poder analizarlos de una forma completa y sin ser afectados o dañarlos en el proceso. Es por eso que la importancia que tiene en la actualidad los diferentes métodos para las pruebas no destructivas, proporcionando una visión más amplia y completa de la estructura de dichos elementos. La tecnología y el método de ultrasonido nos ha brindado día con día una manera más eficaz y exacta al momento de buscar alguna falla, de la mano de diferentes programas para simulaciones. Es que podemos llegar a saber en qué parte de nuestra estructura se presenta un mayor riesgo de fractura, buscando arrugas o bordes en las capas de dichos materiales sin afectarlos. Es por esto que se han logrado crear materiales más resistentes y completos dependiendo de la labor que desempeñarán en el futuro. Aún falta bastante para lograr hacer lo que se espera, pero aún así se han logrado muchos avances y mejoras en los materiales y en las pruebas para analizarlos. El uso de las pruebas no destructivas y ejercicios de simulación de elementos 3D son herramientas que han impactado drásticamente a la industria, ya que el uso de simulaciones 3D ofrece una manera más viable de conocer y analizar los materiales que son utilizados para la fabricación de aeronaves, en donde podemos hacer variaciones de manera eficaz obteniendo los diferentes valores y podemos seleccionar el ideal para la necesidad de trabajar. Por otro lado, las pruebas no destructivas nos ofrecen una mejor visualización de la estructura de los elementos y materiales antes y después de su conformación, y mayor seguridad en cuanto a su tiempo de vida. De esta forma podemos visualizar fallas que por sí solo
presenta el material y fallas que son originadas por el proceso de conformado para la elaboración del elemento. Así que el origen de materiales compuestos nos ha llevado a un proceso de mejora continua, para así eficientizar su uso y manejo, desde el conocimiento estructural para poder generar mejores diseños hasta el proceso de fabricación que nos dé mejor conservación de las propiedades, y eso nos devuelve al principio, donde podremos crear materiales que presenten mejores propiedades aplicando cambios de diseño estructural y de procesos.